fai cuanta ya que non facíamos aquí un editorial nalderiques. Güey, queremos camentavos a que sigáis lo que lle un conflicto laboral en Asturias, que parece que rompiese un poqueñín lo que lle ese frayamiento informativo, ese silencio informativo, que lle el conflicto que lleva a 4 trabajadores de la empresa EVI, que es una empresa que se encarga de la descarga de minerales en el puerto del Musel. En Sison hay 4 trabajadores en huelga fame, a verense ya a les 2 selmanes. Aquí en Alderiques, na nosa web, acordaivos que camudemos e que agora lle máis sencillo buscar, alderiques.com. Estamos facendo un seguimiento, tenéis justamente una entrevista radiofónica con Fer, un de los zarraos en Fuelga Fame, que siga ainda güey, e comentamos a que sigáis les nuestras redes sociales. Güey mesmo fai un cachín, tuvimos también en directo en el nuestro Instagram live, con una entrevista falando con Omar Tuero de lo que lle esos paseos solidarios. Bueno, comentamos más a que paséis por nuestro Instagram, pero como os digo, güey, facía cuanta ya que non facíamos pues esto, una especie de editorial, y como os digo, queríamos comentavos a que afondéis neste conflicto de EVI en Yucha. 4 trabajadores en huelga de fame, con las consecuencias para la salud que tienen cuando si siguen pasando los días, y que hay un conflicto, además, de explícalo Fer en nuestra entrevista de radio, uno de los trabajadores cerrados, y un conflicto donde la empresa unilateralmente rompe un acuerdo que había de reposición del 100%, de pasar unos trabajadores que estaban eventuales a fixos, y además aprovechen lo que lle esta andancia que estamos careciendo del COVID-19 para plantear un ERTE na propia empresa. Lo más grave de esta cuestión lle que la mayoría del accionariado de esta empresa, de EVI, que como os digo, encárgase de descarga de mineral en el puerto de Musel en Sisión, lle pública, lle decir, lle el propio Principado de Asturias la que se encarga, o la que tiene todo el accionariado, y que simplemente pues con una pequeña llamada podría solucionar este conflicto. Y como os digo, para irnos per grave el que a día de hoy siga este conflicto abierto y non se solucione. Tais oyertes a les nuestras en redes sociales, aquí mesmo en el Facebook, en el nuestro Instagram, que yo todo @alderiques, en el nuestro Twitter @alderiques, y la nuestra web, que como os digo, camudemos de un xeito máis sencillo, que é el tema de alderiques.com. Allí tenéis una entrevista, los vídeos que estamos haciendo, y vamos a hacer un seguimiento a este conflicto laboral que entamó en Asturias cuando estamos a piques de salir mañana mesmo na fase 2 deste confinamiento que nos tuvo trancaos en nuestras casas. Tarso Yertes, como vos digo, retomamos este tema de los editoriales que facíamos cuanta ya en Alderiques, ponemos soyertes a lo que es este conflicto de EVI en Yucha, estar en nuestras redes sociales atentos. Muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo, gracias.